я же вам говорю, ну давайте я сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Guess what? I reduced the deficit last year $350 billion. And this year? Сверстано, но контрактов нет. Начать переговорный процесс? Нет, или признавать. President Putin started this unjustified war. Vamos a hablar de los juegos peligrosos de este enero del 2023. Un eje entre la OTAN, o NATO como se dice en inglés, un eje entre OTAN, Ucrania, Rusia. Son juegos muy peligrosos y están pasando muchas cosas que pues nos impulsan a preguntar si esto se recrudece o no. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Hechos. Este 20 de enero, reunión militar del más alto nivel. La OTAN se reúne con el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Estrategas militares y generales de Estados Unidos, la OTAN y de Ucrania se reúnen en la base aérea Ramstein, Alemania. Temas secretos. Hechos. Muere el ministro del Interior de Ucrania. El helicóptero donde viajaba quedó hecho trizas. Unos dicen que se estrelló contra un edificio por la niebla, otros que ya venía ardiendo en el cielo. El aparato cayó sobre una guardería en una región de la capital, Kiev. Hasta ahora, 14 muertos. El secretario de Estado, el viceministro y 4 niños. Era un helicóptero Super Puma, Eurocopter EC-225 de Airbus. Hechos. Henry Kissinger dice que la guerra de Rusia justifica que Ucrania esté dentro de la OTAN. Con casi 100 años de edad, sigue moviendo fichas geopolíticas. Kissinger, llamado apóstol de la Realpolitik y exsecretario de Estado de Estados Unidos, dice que hoy la idea de una Ucrania neutral ya no tiene sentido. I was opposed to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we are seeing now. Now that this process has reached this level, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful. Ukrainian membership in NATO would be an appropriate outcome. Y no solo eso, también dice que Rusia necesita la oportunidad de reincorporarse al sistema internacional económico a través de acuerdos. La pregunta en el aire: ¿se apaga o se recrudece la guerra en Ucrania?
Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchas gracias a usted siempre por estar ahí compartiendo los links, compartiendo este espacio de libertad, y gracias además por los saludos, porque pues nos hemos encontrado gente en la calle, gente que nos dice que pues estamos haciendo una gran labor, pero bueno, pues nosotros les agradecemos mucho, y nos llamó mucho la atención que gente en la calle te mandas muchos saludos. Javier está con nosotros, Javier Martínez, sí, te pregunta cómo estás, si estabas de vacaciones, qué estás haciendo, qué piensas de la realidad, y luego, bueno, pues la realidad mundial, para eso se pinta solo. Javier está con nosotros, Javier Martínez, te lo conoce, un analista profundo, un pilar indispensable de Detrás de la Razón, y además con muchos conocimientos, y sobre todo lo más importante, esa actitud de buscar y compartir, de que el mundo abra los ojos, se entere, haga conciencia y tenga los elementos para poder discernir. Javier, un gusto tenerte aquí, y la pregunta es, ¿qué estamos viendo? Y tú que estás allá en Europa, ¿se recrudece o no se recrudece esto de la guerra en Ucrania? Por favor, adelante, Javier. Buenas tardes, muchas gracias equipo de Detrás de la Razón, Roberto, y muchísimas gracias público de Detrás de la Razón. La perspectiva que estoy analizando y que estoy viendo estamos, y no es por alarmar, en el momento más álgido de la tensión desde la operación militar especial del 24 de febrero del año pasado, 2022, aunque ya la guerra en Ucrania estaba desde el 2014, y la guerra en Ucrania planificada, como ya dije en otro programa contigo, Roberto, ya estaba desde el siglo pasado, cuando existía todavía la Unión Soviética y el deseo de disgregar. No solamente la Unión Soviética ya no existe, sino el deseo de disgregar Rusia. Entonces, a lo que tú me preguntas, empezaría respondiendo de la manera siguiente. La operación militar especial o la invasión rusa no tiene plazos. Sí tiene y ha tenido y tendrá objetivos. Eso es muy importante, porque los objetivos ya estaban recogidos en los dos acuerdos de Minsk I, Minsk II, que se ha visto por la parte occidental que era una estrategia de dilación, una estrategia de preparación para lo que sería una guerra sí o sí. Porque, el incremento del armamento para este genocidio que se está haciendo en este laboratorio de armas y de muerte que se está desarrollando en Ucrania es un genocidio de pueblos eslavos, de países y de personas eslavas, ucranianas y eslavas rusas. El escalamiento de las operaciones lo único que puede conllevar es, aparte de una extensión geográfica, es a un punto de inflexión en donde la propia supervivencia de Rusia, por su situación de SOS, pudiera entender que ha de utilizar la opción nuclear. Este pasado 13 de enero, en una reunión en Washington entre Joe Biden y el Prime Minister del Japón, Fumio Kishida, tuvieron, para mi parecer, la desfachatez, sobre todo viniendo de un primer ministro del Japón, de decir que la opción nuclear limitada que pudiera utilizar la Federación Rusa sería algo atentatorio contra toda la humanidad y un crimen contra la humanidad, y lo dice dándole la mano a el representante de un país que el 6 de agosto del año 1945, desde un B-29 de la Fuerza Aérea Norteamericana, lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, con resultado inmediato de 80.000 muertos, y 3 días después, desde otro B-29, lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki con 40.000 muertos. Ojo, este proyecto de lanzamiento de la bomba atómica
estaba enmarcado en un llamado proyecto Manhattan, que ya estaba en desarrollo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Kremlin está desarrollando todavía desde un sistema de guerra convencional una guerra ofensiva, y teniendo en cuenta que desde el año 1812, diría yo, sí, 1812, Rusia tiene una especial maestría en hacer ofensivas en invierno. Desde el miércoles 11 pasado, que se ha cambiado toda la nueva estructura militar rusa, teniendo en cuenta que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha hecho una comandancia conjunta con el general del ejército Valery Gerasimov y luego dos generales adjuntos, el general Sergei Surovikin de las Fuerzas Aéreas y Especiales y el general también Oleg Saliukov, jefe adjunto de las tropas terrestres. Desde unido, por supuesto, a el grupo Wagner. Hemos visto los resultados que se están obteniendo. La toma de Soledar es un hecho. Y la toma de la conquista de este pueblo de Soledar en el centro de la República de Donetsk es importante no solo porque se encuentra la mayor mina de sal de Europa, sino porque esto permite el cerco a menos de 20 kilómetros de Bakhmut, o en ruso Artyomovsk, que es el nudo ferroviario y de carreteras para la definitiva conquista de Donetsk. Recordemos lo que se pedía en los acuerdos de Minsk I, Minsk II. Se pedía que para la población ucraniana de lengua rusa y para la población rusa, pero nacida desde generaciones en esos territorios de Donetsk y de Lugansk, se pedía que no se les masacrase, como se estaba haciendo desde el 2014, y que se concediesen autonomías similares a los estatutos de autonomía que tenemos en España, a la República de Donetsk y a la República de Lugansk. Hubo además un referéndum de anexión, pero que lo quiso el pueblo de Crimea, de anexión a la Federación Rusa. Los objetivos a lo que yo iba, la ofensiva militar rusa, no tiene plazos, sí objetivos. Los objetivos siguen siendo los mismos. Antes era una autonomía para las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Ahora ya, llevado al extremo de esta matanza interucraniana e intereslava, lo que se está haciendo como fait accompli, hecho consumado, es la solución de Corea. La solución de Corea es que la línea del Dnieper va a ser clara e irrenunciable para la Federación Rusa de las repúblicas ya independientes, no autónomas de Donetsk, de Lugansk, de Crimea. Como el meridiano 38. Exactamente. Estoy hablando antes de que si Rusia tomara Artyomovsk, en ruso Artyomovsk, en ucraniano Bakhmut, a Ucrania, solo le quedaría en Donetsk Konstantinovka, Kramatorsk y Slaviansk. Es decir, sería la conquista rusa de la mitad oriental del país. Cuando se hablaba, y muchos analistas hablaban, de que la derrota rusa, de no conquistar toda Ucrania, jamás estuvo, y ese fue mi análisis, jamás estuvo en la mente de la gobernancia rusa la toma y conquista de todo el territorio ucraniano. Ni eran su interés, ni es su interés, ni será su interés. Solo querían tener y quieren tener ese límite de territorio, primero porque la población lo ha pedido, segundo porque es un límite de supervivencia para la efectividad de los misiles, de los antiguos misiles, porque ahora vemos que con los misiles hipersónicos con cargas nucleares otro gallo cantará, pero con los acuerdos que se habían hecho durante toda la etapa de la tensión soviético-americana y luego después los acuerdos que se hicieron después de la desaparición de la Unión Soviética, era la no extensión de la OTAN y sobre todo que existiese esa tierra de nadie donde los misiles de un lado tienen todavía capacidad de respuesta si el otro te ataca.
Entonces, estos territorios es la línea del Dnieper. Y la línea del Dnieper es el paralelo que tú has dicho haciendo un paralelismo con la guerra de Corea. Lo que ha comentado Shadi al principio de esta reunión que va a haber en Alemania, en la base aérea de los Estados Unidos en Alemania, en Ramstein, este próximo viernes, es decir, mañana se van a reunir, pensemos, desde una perspectiva político y geoestratégica. Se reúne el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin III. Se reúne el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley. Y se reúnen no solo ya 30 países, sino se pretende involucrar a 50 países. Es decir, Estados Unidos en territorio alemán, hablando con su homólogo ucraniano en una guerra que está haciendo por procuración, porque no nos equivoquemos. Estados Unidos, esto es una guerra entre Estados Unidos, la OTAN y la Federación Rusa. Y los Estados Unidos parece que deben de tener necesidad no solo de la OTAN, no solo de 30 países para luchar contra la Federación Rusa. Es que ahora quieren involucrar 20 más. Es decir, Estados Unidos necesita 50 países para poder enfrentarse con la Federación Rusa. Y lo que se está hablando lo que se va a hablar mañana en esta base alemana es de echar leña al fuego, es decir, incrementar la capacidad armamentística de Ucrania. Por cierto, luego veremos con más detalle a dónde van a parar muchas de estas armas. Pero bueno, la capacidad armamentística de Ucrania y de la mitad de las fuerzas que están en Ucrania que son no ucranianas. Digámoslo así, quien está peleando contra la Federación Rusa en Ucrania es mercenarios la mitad y parte de lo que queda, restos del ejército ucraniano. Y cada vez más con armamento de mayor ofensiva y agresividad militar y de destrucción. Es terrible que el pueblo ucraniano estén muriendo personas de frío y representantes de Ucrania puedan estar en Davos, porque se está celebrando también en Davos estos días la cumbre de Davos, que es desastrosa, luego lo trataremos. Si era desastrosa antes, ahora es más, y diré por qué. La señora Zelenska, hablando de lo pobres que están pasando los ucranianos, pero los Zelensky, Zelenska y Zelensky hijos y cúpula que está ocupando el poder en Ucrania, no están pasando esas privaciones de frío, de hambre, de muerte y de destrucción. Bien. Oye, Javier, más adelante quiero profundizar con lo de la OTAN y no sé si esto esté ligado o qué información tengas, porque justamente el día de mañana, ya en este momento están llegando aviones y contingentes de los servicios de inteligencia y secretos allá en la base aérea de Alemania para reunirse con el grupo de contacto de la defensa de Ucrania. Hay muchos generales de la OTAN y de Alemania y de Estados Unidos y bueno, de toda Europa, van a analizar, hay muchas cosas, pero justamente en la víspera, digamos, pues se cae un helicóptero que viene hecho en llamas o que se estrella contra un edificio porque no vio en la niebla. Esto suena muy raro, ¿no? Y además se muere el ministro del Interior de Ucrania. ¿Y accidente, Javier? Pues en primer momento se habló de accidente y de mal manejo del piloto del helicóptero. Estamos pensando que iba a la cúpula del ministro del Interior, el ministro del Interior, su adjunto, es decir, más la tripulación. Si ya solamente fuera por impericia o mal manejo de un helicóptero Airbus comprado o regalado a Ucrania entre 2018 y 2020, si esto fuera por impericia, ya deja mucho que desear el dotar de más armas a un ejército que no maneja bien un helicóptero Airbus. Pero es que las últimas informaciones que yo tengo
que cuando el helicóptero estaba sobrevolando Brovary cerca de Kiev, e iban en su interior el ministro, como he dicho, del Interior, y estaba a su adjunto Yevgeny Enin, el ministro del Interior Monastrisky, y la tripulación. Se ha dicho que posiblemente el vehículo pudiera haber sido alcanzado por un misil Stinger Manpad. Los Stinger Manpad no son rusos. Los Stinger Manpad son misiles dados por Occidente a el ejército y mercenarios ucranianos. El helicóptero hizo 3 círculos en el lugar del accidente. 1. 2. El helicóptero se incendió cuando aún estaba en el aire. A quien están poniendo flores ahora a este ministro del Interior, Denis Monastyrsky, hemos de saber que este miembro de la Rada Suprema, miembro que fue también del partido Siervo del Pueblo, partido de Zelensky, fue, y lo digo sin tapujos, el criminal que ordenó la implacable represión en la ciudad de Kherson contra sus propios compatriotas ucranianos, pero prorrusos, cuando se retiró el ejército ruso. Los pasó a sangre y fuego. Y la información que tengo es una información, no tengo el artículo de fe, es que ha sido una operación interna, por eso del misil Stinger, por eso de las pruebas de las personas que lo vieron, que se incendió cuando estaba en el aire, y los 3 círculos que ha dejado en el lugar del accidente, porque, y ahora explico el porqué, supuestamente, porque el ministro del Interior quería su parte. ¿A qué me refiero con eso de que el ministro del Interior quería su parte? Semanas atrás, por parte de Kirilo Budanov, que es quien lleva el servicio de inteligencia ucraniano de seguridad y de cooperación, había hecho unas investigaciones en las cuales supuestamente los mandos militares ucranianos estaban vendiendo armas occidentales a terceros países. Es decir, tú dame armas, por eso dame más y dame más y dame más y dame más, pero se desvían y se cobran comisiones por estas armas. Esto lo descubrió el jefe de la inteligencia, Budanov, pero también lo supieron, por lo tanto, el Ministerio de Defensa. Hubo un pique entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, del cual depende inteligencia. Y entonces los mandos militares supuestamente prometieron parte a los mandos policiales de la COIMA, de la comisión, y se les pagó un primer tramo. Como los deseos de comisión iban increciendo, sepamos además que el helicóptero se dirigía, en esta situación que la gente no tiene ni gas ni agua caliente y que llevan semanas muchos muriendo de frío en sus apartamentos, el ministro del Interior, el que pedía también, y los mandos policiales que pedían COIMA, que pedían comisión al Ministerio de Defensa, se dirigían en el helicóptero a unos baños, a un balneario. Es decir, siempre ha habido categorías. Unos no se pueden bañar ni calentar, pero otros en helicóptero pueden viajar. Cuando estaba sobre la ciudad de Brovary, sobre la zona de Brovary, curiosamente, las informaciones que me llegan es que los chicos del GUR, es decir, Andrei Yermak, jefe de la oficina del presidente Zelensky, y Budanov, de servicio de inteligencia, fueron los encargados, junto con el autor intelectual Arsen Avakov, exministro del Interior, al cual suplió este ministro que ha desaparecido, que está el anterior ligado al clan Timoshenko y a un grupo inversionista JSC, fueron los que
supuestamente harían hecho desaparecer el avión con la tripulación, con los mandos del Ministerio del Interior, con tan mala pata, y digo esto entre comillas, porque poco debe importarles las víctimas civiles, porque ha habido 10 víctimas civiles, de las cuales, que se sepa, un niño. Esto es la información que tengo, que no doy como artículo de fe, pero sí doy por las pruebas. También es verdad que decir cualquier cosa, si esto lo dijera en Ucrania, pues me costaría la cabeza, porque claro, incluso el asesor de la oficina de Zelensky, que ha dimitido hace escasamente 24 o 48 horas, se le ocurrió decir, lo dijo el asesor de Zelensky, no lo dijo nadie prorruso. Oleksiy Arestovich, se le ocurrió decir que la matanza, la muerte de Dnipropetrovsk, que ha habido 44 víctimas mortales, de las cuales 16 niños, no fue debido al misil Kh-22 ruso per se, sino que ese misil fue desviado hacia el destino que tenía de infraestructura crítica relacionada con el ejército, y al ser desviado no de una manera profesional, evidentemente cayó sobre zona de población civil. Eso claro, dicho por hasta hace 48 horas era el asesor de Zelensky, pero claro, ha tenido que dimitir, ha tenido que pedir perdón, y luego los grupos más extremistas que están amenazando incluso al propio Zelensky, la llamada NAFO, hace semanas también amenazó de muerte a un periodista alemán pro-Kiev, es decir, antirruso, Julian Robke, que reconoció, para que veáis simplemente, es decir, uno que dice que lo de la muerte de Dnipro ha sido por el desvío de ese misil ruso malamente por parte de fuerzas ucranianas. Luego, el otro, el periodista alemán amenazado, periodista pro-ucraniano, por reconocer la pérdida de lo que ya es un hecho, la pérdida de la ciudad de Soledar. Pues este hombre ha sido amenazado de muerte, y eso que es pro-Ucrania. ¿Cómo desviaron el misil? Pues estos misiles Kh-22 solo los interceptan y es fácil, con las fuerzas que están teniendo ahora de mercenarios, si fuera por lo que queda de resto del ejército ucraniano, entiendo que les hubiera costado más. No sé quién ha sido el autor, teniendo en cuenta que doy fe de lo que dice el propio asesor de Zelensky hace 48 horas, que decía que había sido desviado. Si fue desviado y tenía un objetivo militar y se desvía, aunque sea, no soy experto en balística, pero se desvía de su objetivo por pocos milímetros que se haya desviado, hace que ese misil caiga fuera de la infraestructura crítica relacionada con el ejército, que es como tienen que ir en una guerra hacia infraestructuras militares de un lado y de otro, y que haya caído, evidentemente, sobre urbanización y, por lo tanto, sobre población civil. También es verdad que otro ministro de Energía ucraniano, German Galyushenko, por reconocer daños en 2 centrales térmicas y por reconocer impactos de los misiles rusos en ciudades como Kharkov, Lvov, Lviv, Ivano-Frankovsk, Zaporizhzhia, Kiev y Vinnytsia, también le han tirado de las orejas. Es decir, la realidad es, como solo tenemos acceso a una información y nos llega como nos llega, cuando contrastamos la información, incluso tomando, no disidentes, no estoy hablando de políticos opositores ucranianos que han sido desaparecidos o muertos o asesinados o varios meses prisioneros como Víctor Medvedchuk. Se habla de que es un país para entrar dentro de la Unión Europea e incluso un país para entrar en la OTAN, pero debe ser que en estos tiempos
se admite cualquier país, aunque su sistema democrático prohíba el 60 o el 70% de los partidos y a los opositores se les encierre o en cárceles o se les mate, pero bueno. Oye, estos son Javier, los tiempos. vamos a lo de la OTAN. Mañana se reúnen, tema muy caliente, sin duda hablarán del helicóptero y de otras cosas, pero ¿cuál es la esencia de esta reunión? O sea, ¿por qué tienen que estar los generales de Estados Unidos? ¿Por qué tienen que estar las cabezas de la OTAN? ¿Por qué tienen que estar los de contacto militares de Ucrania reunidos? ¿De qué van a hablar? ¿De suministro de armas, de más armas? Se estaba manejando que el Reino Unido, porque Francia, bueno, pues está dispuesto a mandar tanques, pero también el Reino Unido tanques de guerra. ¿Qué está pasando en el cerebro de la OTAN? ¿Hacia dónde está viendo? ¿Quieren parar esta guerra? ¿Quieren ganar esta guerra? ¿Quieren perpetuarla? ¿Quieren hacer las paces con Rusia? ¿Qué quieren? A ver, la OTAN, primero hacer las paces con Rusia no. La OTAN hacer desaparecer Rusia y trocearla, o querer una Rusia como la Rusia de la época de Yeltsin. Esa Rusia sí que era aceptable para Occidente y para la OTAN. La guerra, repito, no es una guerra en Ucrania entre eslavos, es una entre Rusia y el pueblo hermano de Ucrania, es una guerra realmente de Estados Unidos por procuración. Pero el problema, tú me has dicho Reino Unido, te voy a sacar las últimas declaraciones de la jefa adjunta del Estado Mayor de la Defensa, la teniente general Sharon Nesmith de UK, en el que habla de que ya la guerra en Ucrania se está produciendo. Luego comentaré también el cambio en la CNN. Se está produciendo un cambio desde la toma de Soledar por el ejército ruso y compañía Wagner. Se está produciendo un cambio de discurso en determinados medios de Occidente e incluso en determinados países, incluso en Reino Unido. Repito, esta teniente general jefa adjunta del Estado Mayor de Defensa, Sharon Nesmith, dijo hace pocos días que la guerra en Ucrania está dejando al ejército británico en una posición muy incómoda en cuanto a sus capacidades armamentísticas. No solamente dificultades por la cadena de suministro, sino además por su capacidad industrial y por las reservas estratégicas que todo ejército de toda nación tiene que tener. Y esto ya se hablaba en un informe de noviembre del 2021 de una publicación. El informe tiene el título en inglés Future Soldier, Future Soldier, en el que se hablaba, se pide por una parte que haya una transformación radical del ejército británico que se necesitaba ya desde los últimos 20 años, y pone también la fecha típica y tópica del 2030. El 2030 parece que va a pasar todo en el mundo, el 2030. Pero claro, el objetivo, el término de cambiar el concepto de división de combate, utilizar en Ucrania todos los países occidentales como laboratorio de experimentación de armas y de medirse las fuerzas con las nuevas armas y de quemar armamento ya viejo, todo esto a costa de la muerte de población eslava. Pero claro, el pack de inversión que requiere esta renovación del ejército británico está para en torno a los 41.300 millones de libras esterlinas, es decir, más de 50.000 millones de dólares USA. Pero este objetivo está en peligro porque ya lleva Reino Unido solo dado a Ucrania 1.400 millones de libras, es decir, 1.710. Si tenemos en cuenta que con los Estados Unidos ya han sido dados 100.000 millones de dólares, Ucrania es un pozo sin fondo. Es decir, y lo que iba a aparecer, la muerte de Putin, la desaparición de Rusia, pensemos que en Ucrania está luchando 30 países y por procuración Estados Unidos contra la Federación Rusa. Y a pesar de todo, los propios militares de Reino Unido, como estoy diciendo, ven que va a haber dificultades en la cadena de suministro y en la capacidad industrial.
Otro analista de defensa que me gusta seguir del Reino Unido, Francis Tusa, es muy crítico con respecto a seguir entregando sin límite equipos terrestres y seguir dando dinero sin control, teniendo en cuenta que muchos de estos armamentos se desvían a terceros países, porque si no, el objetivo del Reino Unido, de estos 14.000 millones que se han hecho hasta ahora, y ahora se va a pedir 41.000 millones de aquí de libras para el 2030, quedan escasamente 7 años. Si hasta ahora en 20 años solo se han podido invertir 14.000 millones de libras y se pide invertir 41.000 millones, y teniendo en cuenta todo lo que está saliendo para Ucrania, pues no sé si el experimento, y pongo el ejemplo del Reino Unido por ser fundamental. Entonces lo que se va a tratar en la reunión de mañana, que empieza a las 10 de la mañana en esta base aérea americana en territorio alemán, es justamente decir, yo me imagino la reunión hablando vulgarmente, muchachos, hemos dado dinero, hemos dado armas, seguimos dando dinero, seguimos dando armas, y esto es un pozo sin fondo. Y aquí no solamente no ha habido una toma ya de recuperación de las repúblicas de Donetsk, Lugansk y de Crimea, sino al contrario, que se está preparando una ofensiva terrestre rusa, y digo terrestre, porque hasta ahora Rusia ha ido avanzando en una guerra convencional, no ha puesto misiles hipersónicos, no ha utilizado prácticamente aviación, ha sido terrestre. Y ahora viene el recrudecimiento del invierno, y repito, desde el 1812, las fuerzas internacionales que han luchado en territorio ruso, incluido Ucrania, que siempre fue rusa, pues han tenido las de perder. Napoleón en 1812, Adolf Hitler en el año 40, en los años 40. Por lo tanto, lo que se va a hablar es de echarle más leña al fuego. Bueno, la única capacidad de echar más leña al fuego es, aparte de descapitalizarse las reservas de los ejércitos occidentales y descapitalizarse, como ya estamos viendo, los propios países, es que la respuesta de la Federación Rusa pueda ser buscar un proyecto Manhattan en Ucrania. Porque claro, hasta ahora se habla de criminales de guerra, pero ¿ha habido alguna vez alguien que haya juzgado al presidente Truman por las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Repito, la primera, en los primeros minutos murieron 80.000 personas y 3 días después 40.000 más luego todos los heridos y cánceres por generaciones que han venido desde esas dos bombas atómicas. En reciprocidad, si no ha pasado nada desde Hiroshima y Nagasaki a los Estados Unidos y a los distintos POTUS, por supuesto, ni en las guerras del Golfo, ni en la guerra de Corea anterior, ni en la guerra después del Golfo, en la guerra de Siria, ni en la guerra de Libia. Es decir, los libertadores pueden tirar bombas atómicas, porque eso, como dice el futuro premio Nobel de la Paz, Stoltenberg, es decir, para conseguir la paz hay que hacer la guerra, más o menos. Esas son las palabras que tienen desde Occidente. A ver, Javier, ahí tenemos una declaración del canciller de Rusia, que justamente, parece que te copió, te está diciendo lo que tú estás diciendo, y lo vamos a poner, a ver si lo puedes escuchar. Escuchemos, por favor. НАТО борется с Россией через Украину. Достаточно откровенное признание, оно лежит на поверхности. Этот вывод лежит на поверхности. Странно, что его pытаются каким-то образом. Mira nada más, o sea, está diciendo que exactamente, ¿no? Que están luchando prácticamente contra la OTAN y nada de que Ucrania es la que está venciendo, está luchando, está disparando. Pero bueno, vamos a una pregunta muy, muy importante que muchos se hacen, Javier. Rusia, Putin, ha planeado, ha calculado bien sus recursos financieros
para poder seguir con esta incursión militar, como él le llama, para poder seguir ahí en la guerra de Ucrania? ¿Tiene dinero Rusia o se le va a acabar también o no? O ¿cómo lo está calculando Putin? Desde el divorcio que se produjo en la cumbre de Múnich entre Putin y Occidente, porque hasta entonces el clan de San Petersburgo, en el cual está Putin incluido, pensaba que Occidente le iba a tratar como un igual e de hecho formó parte durante un tiempo. El G7 se amplió al G8, incluyendo a Rusia, pero siempre una Rusia evidentemente que no plantara amenaza ni plantara rivalidad. El orden basado en reglas ya ha sido el mismo el que ha visto ese doble rasero hipócrita de las sanciones. Rusia lleva con sanciones, pues desde que recuerde ahora mismo, desde el 2014. Sanciones que le han ido preparando a buscar mercados alternativos. Estamos hablando que la operación militar o la invasión fue el año pasado, en febrero, el 24 de febrero. Según los datos que yo manejo de estos últimos días, con el cierre del año 2022 comparado con el 2021, y esto es respuesta a lo que tú me preguntas, y sobre todo también tengo datos de la última semana, el gas natural licuado, por ejemplo, se ha incrementado a pesar de las sanciones desde el 2014 para acá y las que se han puesto en diciembre, en enero. El gas natural licuado ruso, las exportaciones rusas se han incrementado un 8% frente a las del año anterior, hasta llegar a los 46.000 millones de metros cúbicos. La paradoja será también, no tengo el dato ahora de cuánto a la fecha, que hasta Estados Unidos sigue importando también petróleo ruso. El gas y el petróleo, en el cierre del año 2022, gas y petróleo ruso, se ha incrementado un 28%. Por lo tanto, las sanciones son cuando no se incrementa, sino cuando se decrece. Estoy dando datos oficiales. Por ejemplo, en extracción, 553 millones de toneladas, un incremento de 10 millones de toneladas más que en el año 21, y en el capítulo de exportación un incremento del 7%, es decir, más que en el 2021. En el carbón, por ejemplo, ha habido una bajada del 7,6% en términos anuales entre el año 2022 y el año 2021, pero en cambio la extracción para consumo interno se ha incrementado 0,3%, no tengo el dato exacto, pero se ha incrementado en extracción para consumo interno. Es decir, el incremento del mercado interno en carbón ha sido de casi un 7%, 6,8%, a pesar del embargo de la Unión Europea. Pero es que además de todos estos incrementos sin actores fuera de la Unión Europea, es que Rusia ha ido vendiendo fundamentalmente a otros países de Asia, como puede ser Turquía, como puede ser China. Por ejemplo, el gasoducto, y os he enviado una imagen de lo que hay ahora y del proyecto que hay, además, para incrementar del gasoducto Fuerza de Siberia hacia China, que si lo podéis poner, mientras que doy el dato, las ventas de gas a China se han incrementado en 15.500 millones de metros cúbicos. Es decir, el gas por gasoducto, a pesar de las dinamitaciones del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, se ha incrementado la venta de gas un 49%, es decir, casi un 50% frente a lo que se vendía en el año 2021. Y hay en proyecto para desarrollar exactamente eso es. Ahí se puede ver perfectamente, se puede ver el proyecto del gasoducto en rojo, que es otro proyecto nuevo, Fuerza de Siberia 2, que sería la implementación y desarrollo todavía más del Fuerza de Siberia, que es el que acabo de decir, que ha habido un incremento de un 49%. El azul es el Fuerza de Siberia,
y el azul más claro es el corredor del gas del norte. Por lo tanto, todo lo que Europa deja de tener de gas ruso y de energía y de las poblaciones sufrir incrementos de precios energéticos, porque claro, cuando ves que todo esto está perjudicando a las propias poblaciones, sin ir más lejos, aquí en España. En España la pobreza energética, tengo un dato a fecha de hoy, es de 7 millones de personas pasan frío en sus casas. 7 millones de españoles, de los cuales 2 millones de hogares no enciende la calefacción. Si esto es mirar por la población, pues... Javier, ¿cómo? Ayúdanos a entender, ha habido un video que ha circulado bastante, en donde justamente Vladimir Putin está más allá de enojado, está enojado, encanijado, por justamente una cuestión económica e indispensable en su país, como es la inversión, y está enojado porque pues parece en el video que se le está acabando el dinero y está arremetiendo y regañando y riñendo a todos sobre todo un encargado principal de las finanzas de Rusia. Quiero que lo escuchemos y luego nos dices tu opinión, porque hay muchos que dicen, no, pues miren, ahí está Putin enojado porque se le está acabando el dinero. Por favor, si lo escuchamos. Начать переговорный процесс? Нет. Или признавать суверенитет их. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения. У нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании. Это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано. Это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения суперджета МС-21. Полностью. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано, ¿no? Primero pusimos ahí uno que ya es antiguo, ya es viejo, donde regaña al de seguridad, justo cuando estaba empezando y en contraste pusimos a uno nuevecito que acaba de salir, donde le está hablando de los contratos y dice, a ver, contratos, pues, hablar, ¿cómo interpretamos esto? ¿Si hay preocupación o no hay preocupación en Rusia, Javier? Cuando Estados Unidos y 30 países están haciendo una guerra sin doblegar a la Federación Rusa, es de preocupación. Pero también diría que cuando, como dice Sun Tzu en El arte de la guerra, cuando todas las, más o menos la frase de Sun Tzu es cuando todas las, no la recuerdo de memoria, pero quiere decir cuando los extremos o la acumulación de amenazas se juntan es cuando no hay que tener miedo, porque también es verdad que la guerra no es solamente militar, es una guerra informativa, una guerra de los media stream. Voy a poner el caso respondiéndote a esto. Se ha dicho de Putin, por supuesto, Putin es un autócrata, entendido autocracia como gobierno de uno solo, pero autocracia con consejeros. Las democracias occidentales son, si me pongo al otro lado, los Estados Unidos realmente gobierna los programas que votan las personas en las elecciones o votan lo que las corporaciones que pagan las campañas quieren que se haga. Entonces, el régimen democrático deja mucho que desear con el ideal de democracia, como todos luchamos por un ideal democrático, contrario a cualquier
oligarquía, ya sea corporocrática o autocrática. La realidad es que se ha dicho de Putin de todo, desde que estaba con cáncer, desde que estaba muerto. Lo último ha sido, y esto es vergonzoso que lo diga un presidente de una nación como Zelensky, en el foro de Davos, en la élite de Davos, hace escasas horas. Una cosa es que una red de trolls fascistas respaldados por SBU, conocida como NAFO, que son los grupos más extremistas que están en Ucrania, los que amenazan a este periodista pro-ucraniano alemán, que he dicho antes, especulen, insinúen, anuncien con teorías conspiracionistas la muerte de Putin y que está siendo reemplazado, que ese que vemos no es Putin, dicen que está reemplazado por un doble o por un clon. Pero es que hace horas que el presidente de un Estado que pretende incorporarse a la Unión Europea, también es verdad que la Unión Europea deja mucho que desear, no somos la Unión Europea de la época, como yo siempre digo, del general de Gaulle, que este presidente Zelensky acaba de decir, siguiendo la teoría de la conspiración ucronazi, que Putin no es Putin, sino que es un clon. Pues desde esa perspectiva, la guerra informativa también es decir que está regañando, que está chillando. Bueno, el rey actual de Inglaterra no solo regaña, pega manotazos cuando le entregan una pluma estilográfica que mancha. Es el símbolo de la democracia por naturaleza puesta en Occidente. Y el rey Charles agrede verbalmente e incluso manualmente cuando le dan simplemente una pluma que mancha. Entonces, si nos ponemos en detalles estúpidos, tenemos que ver la realidad en datos macroeconómicos, en datos estratégicos, y los datos macroeconómicos lo he puesto con un ejemplo de la exportación y venta de gas natural licuado, de petróleo, de gas en oleoducto y de cómo la propia industria rusa ha hecho desde el 2014 cambios para tener un trabajo estable, resistente a los desafíos externos. Bueno, me voy al último dato, Bloomberg, hace unas horas. Y con esto digo las preocupaciones, que siempre hay que tener preocupación en un país, para eso les pagan, o para eso debieran de estar todos. Los suministros marítimos de petróleo ruso, noticia de Bloomberg, de hace horas, los suministros marítimos de petróleo ruso aumentan el 30% en una sola semana. Es decir, 876.000 barriles diarios de petróleo es lo que está sacando al mercado Rusia ahora. Es decir, 3,8 millones de barriles. Y sanciones desde el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. A pesar de las sanciones, a pesar de los bloqueos y de, por así decirlo, usurpación de cuentas en el extranjero. A pesar de todo, están vendiendo más. Claro, pues quiero agradecerte públicamente porque te has aventado una investigación tremenda para este programa, un masterclass, sin duda que nos das una gran cátedra, Javier, y resultado de horas y horas de estudio, no sé cuántos folios te aventaste ahí, varias decenas de hojas y de páginas. Te escucho, Javier. Quería decir además un dato. A partir del 5 de diciembre, otro de los embargos de la Unión Europea a los suministros marítimos de petróleo ruso. Aunque cuando me he leído la disposición de la Unión Europea, es quien hizo la ley hizo la trampa. Hacen que se prohíben, se pone el tope de los $60 barril, ahí están metidos el grupo de los 7, la Unión Europea, Australia, aunque incluye exenciones por la puerta trasera. Para que veáis la falacia de no es una prohibición, tiene exenciones, y si hay exenciones hay válvulas
de escape. Pero es que además, con la otra parte pasa lo mismo con la parte rusa. El 1 de febrero del 2023, es decir, dentro de unos días, entra en vigor un decreto Putin hasta julio del 2023, en el cual se prohibirá suministrar petróleo a todos los países que se han sumado a esa medida que he dicho antes, pero también habrá exenciones. Exenciones, solo podrá liberar el permiso especial de Putin. ¿A qué jugamos? A mí lo que me preocupa es, primero, la muerte que está habiendo permanentemente e increciendo, no solo por la guerra, sino a causa de la guerra, no solo por las bombas, no solo por la metralla, no solo por los misiles enemigos, sino incluso por los contramisiles amigos, sino además la muerte de hambre y de frío que están teniendo en Ucrania y las tropas eslavas rusas en Ucrania. Por lo tanto, si hacen yo te ataco con otro algo. Oye, Javier, aquí tenemos un dijiste, por lo tanto, si yo te ataco, pero se cortó, no te escuché. Puedes completar la frase porque queremos poner otra declaración. Sí, justamente, que no sé si era desde el momento que he dicho que se hace un decreto por parte de la Unión Europea del embargo al petróleo ruso y un tope al petróleo ruso, al de los suministros marítimos de petróleo, pero por su parte Putin, con fecha 1 de febrero de este año hasta julio del 2023, hace otro decreto de prohibir suministrar petróleo a estos países que se suman a la disposición de la Unión Europea, pero también abre la puerta trasera a exenciones que son permisos especiales de Putin, como exenciones tiene la fuerza europea de decir no a esto de Rusia, pero incluso Estados Unidos sigue comprando petróleo de Rusia. Y lo que yo decía era que lo que a mí me preocupa siempre son las poblaciones, no las administraciones, no los gobiernos, no las élites. Las poblaciones en Ucrania que están muriendo no solo a causa de las bombas amigas y de las bombas enemigas, sino además de la escasez, del hambre y del frío. Están apareciendo personas congeladas en Ucrania y lo que se está buscando es incrementar, escalar la guerra y, a ser posible, extenderla. Esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me preocupa, el que va la señora Zelenska a la cumbre de Davos y dice un discurso en donde textual, estoy buscando la parte de traducción de ese discurso, donde hacía un plaidoyer, es decir, una queja, ya lo tengo aquí. La traducción sería: nos enfrentamos al colapso del mundo, tal como lo conocemos, a la forma en la que estamos acostumbrados o a lo que aspiramos. Y diría yo, con una vulgar interjección, leche, las élites van a seguir estando acostumbradas a vivir como viven. Sus aspiraciones van a ser satisfechas. El mundo tal como lo conocen va a ir a mejor para ellos. Y yo haría estas reflexiones para ir terminando, y que serían las siguientes. ¿Hasta dónde debería llegar la OTAN, supuestamente organización defensiva, para satisfacer los pedidos cada vez más desesperados de armas ofensivas, más numerosas y más sofisticadas, para la administración Zelensky? Te voy a contestar. Sí, ahí hacemos una pausa y sigue con la idea en mente, pero te va a contestar el candidato al Premio Nobel de la Paz, el señor Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN. Escucha esto, Javier, te va a gustar. If we want a negotiated peaceful solution to the war in Ukraine, we need to provide military support to Ukraine. That's the only way. Weapons, they are the way to peace, and that may sound like a paradox, but
but the only way to have a negotiated agreement is to convince President Putin that he will not win on the battlefield. He has to sit down and negotiate. Nobody knows how this war will end. Most likely it will end around the negotiating table. What we do know is that what happens around that negotiating table is totally dependent on the strength of the battlefield. And if we want Ukraine to prevail, then they need the military strength. Ándale, yo sé que te iba a gustar esta cerecita del pastel para terminar el programa y cerrarlo con broche de oro. Imagínate el Premio Nobel de la Paz diciendo semejantes barbaridades, que para la paz pues hay que agarrarnos a golpes. A ver, Diría al señor Stoltenberg, primero, hay que sentarse a negociar, y lo dice quien ha dinamitado desde el primer momento los acuerdos de paz Minsk I, Minsk II. Segundo, lo dice quien habla de que la negociación solo cabe a través de las armas, es decir, y a través de una rendición sin condiciones de una parte, la Federación Rusa. Y lo dice, en tercer lugar, el que quiere extender la muerte y las armas de muerte a todos los territorios, si es posible, dentro ya de la Federación Rusa. Yo diría lo que dice este cambio de narrativa que se está produciendo hasta en la CNN. Invito a los oyentes a que escuchen la intervención que hizo en CNN Politics, y hablo desde la parte de Estados Unidos, ojo, CNN Politics, Stephen Collinson, el miércoles 18 de enero 2023, donde decía claramente que ante el campo de batalla invernal, donde desde 1812 gana Rusia. Segundo, desde el punto crítico que Estados Unidos, UK, como he dicho antes, y la Unión Europea, para el envío de más armas, más poderosas y entrenamiento de soldados, lo único que se está haciendo es descapitalizando y poniendo en peligro sus propias reservas. Unido a que, si realmente nos importan las personas, el doloroso coste humanitario que se está produciendo cada vez más de muertes de civiles y de la posible, que no hay que negar, solución final de una opción nuclear. Entonces, envío de misiles Patriot, no solamente de tanques y de vehículos blindados, los Leopard y de tipos de misiles. No. Es que además, ¿cuál es la línea roja de Rusia antes de que la acción occidental provoque una escalada masiva que posiblemente incluya lo que yo me temo y vengo diciendo, el uso de un arma nuclear en el campo de batalla? Es decir, queremos otro Hiroshima y Nagasaki, pero ahora en territorio europeo. Y para terminar, y lo más importante, creo yo, ¿hasta cuánto tiempo se van a mantener los cimientos políticos de este extraordinario esfuerzo sacrificador de todas las poblaciones, empezando por la ucraniana, en este laboratorio de experimentación que es la guerra en Ucrania para los países de Occidente? ¿Hasta cuándo las poblaciones van a seguir soportando? Porque ahora viene, a partir del segundo semestre 2023, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania para las poblaciones en Europa. Genial tu cátedra. Yo creo que ahora sí, con todo el programa, si usted escucha todo el programa, puede entender, independientemente si tiene razón o no Putin, puede entender por qué hace unas horas Vladimir Putin dijo en una aseveración fuertísima contra todo Occidente que la guerra estaba pues prácticamente ganada a favor de Rusia. Y pues en base a esto y en base a todo lo que has dicho, Javier, yo solo te pido una palabra pues para concluir, en caso de que no se te haya escapado nada, para concluir y manifestar el sentimiento, sobre todo el sentimiento, tu sentir en esto que estamos viendo, en este recrudecimiento de la guerra en Ucrania, en este colapso de opiniones y de decisiones tanto de Estados Unidos como de Europa. Y tu cereza del pastel, y nos vamos. Muchas gracias, Javier. Pues si queremos la paz, no podemos alimentarla con bombas y con misiles y con fuego. Si queremos la paz, tenemos que sentarnos a negociar sobre lo que originalmente
se dinamitó, y así lo reconoció Angela Merkel. Es decir, hacer de verdad los acuerdos Minsk, que un Minsk III sea de verdad y duradero para la paz en Europa y sobre todo para parar el genocidio de los pueblos eslavos. Muchas gracias, Javier, y ojalá que el ser humano logre, a lo mejor sí lo entiende, pero lo logre ejecutar, porque mucha gente habla de tantas teorías y también habla de cómo uno se debe de comportar y cómo los estados se deben de comportar, pero de lo dicho al hecho, como decía mi abuela, hay mucho trecho. Entonces pues podrán tener la teoría, pero aplicarlo es muy difícil, desde la familia hasta los presidentes, ¿no? Y hasta las corporaciones, que no les interesan las vidas humanas. Pero ojalá entiendan que la paz es la comprensión del otro, no solo el respeto del otro, sino comprender los problemas del contrario, comprender las realidades que tienen, porque no es la misma realidad la que tiene uno a la que tiene el contrario, al que ve uno como rival, y que entender que todos estamos en un mismo mundo y que ese mismo mundo es nuestra casa. Pues ¿para qué agredirlos? ¿Para qué agredir a los otros y a nuestra casa misma? Es como vivir bajo fuego, a solo que seamos psicópatas y nos guste vivir bajo fuego. Muchas gracias, Javier, un abrazo gigante, felicidades por este masterclass, felicidades por compartir todo este conocimiento y felicidades por ser siempre así. Javier, y a usted muchísimas gracias por estarnos viendo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.